Hola, mi nombre es Laureano y este es un video grabado para el canal en YouTube Vida Sibarita, el canal de los placeres de la vida y los artículos de lujo. Este, como otros videos, lo grabaremos desde el bar Hemingway, un bar que nos servirá de plataforma para hacer un recorrido apasionante sobre la historia de los licores. Histórica y tradicionalmente hemos visto como el vaso más común para el consumo del whisky, estos vasitos. Son conocidos como los Old Fashion. Este vasito es evidentemente un vaso correcto para el consumo de whisky a la roca, con hielo. El consumir whisky a la roca o con hielo tiene una grandísima desventaja, y es que al agregarle hielo al whisky le estás bajando la temperatura. Al bajarle la temperatura se cierran los sabores y los aromas del whisky. Y cuando usted toma un whisky de alta calidad, un whisky fino, coloqué este de ejemplo, que es un single barrel, que es el mejor exponente de Jack Daniel. Es un whisky que fue hecho con agua procedente de un manantial, barricas nuevas de roble, en fin. Es un whisky fino por el que yo estoy pagando su sabor, su aroma, el cual se pierde en este tipo de vasos cuando le agregamos hielo. El hielo cierra los sabores y cierra los aromas. Adicionalmente, si no le agregáramos hielo y yo sirvo el whisky en este vaso, pues lo que pagué por este whisky para catar un aroma especial por más de 12, 15, 16 años de añejamiento, lo estoy perdiendo. Entonces, tomar un whisky de alta denominación, un whisky premium, en un vaso old fashion es un sacrilegio, en el sentido de que estás perdiendo una de las características por las cuales pagaste por un whisky fino, y es la cata de su aroma. ¿Para qué es correcto este tipo de vasos? Efectivamente, para el consumo de whisky a la roca, un whisky no tan costoso que amerite de pronto mezclarlo con hielo. Ahora, lo que dije al principio, pues si alguien quiere tomar un whisky fino en un vaso como este, pues está en su total libertad. No es un pecado, no es un delito, pero no es lo ideal. Encontramos estos vasitos, que son los vasos largos, los cuales sirven para consumir el whisky en coctelería. Ahora, entramos en el mismo dilema. Un whisky fino, mezclarlo con Coca-Cola y echarle hielo, es como que también un desperdicio, toda vez que se pagó, como ya lo indiqué, por unas propiedades que se pierden cuando lo mezclas con la Coca-Cola y lo mezclas con el hielo. Entonces, estos vasos son los ideales o los correctos para consumir el whisky en coctelería. Ahora, ¿cuál es la copa o el vaso que se considera el ideal para el consumo de un buen whisky? Pues existe una casa de cristalería escocesa que es Glencairn, que presentó un diseño de un recipiente que consideran el ideal para el consumo del whisky. Es conocida como la copa de Glencairn y fue recibida y acogida en el 2002 por la gran mayoría de casas whiskeras y blend master, al punto de que es considerado el vaso oficial para el consumo del whisky en Escocia, Irlanda e Inglaterra. Digo Escocia, Irlanda e Inglaterra porque no son los únicos productores de whisky. Hay otros importantes productores de whisky, como lo es Estados Unidos, en donde crearon su propia copa, la cual es llamada la copa de Norland, que es la copa oficial para el consumo del whisky en Norteamérica. Ahora, esta copita, aquí la tengo, de Glencairn, tiene unas características bien particulares. Lo primero, está diseñada en cristal, en la parte inferior está contramarcada, en su parte media es circular para permitir la aireación del whisky y la evaporación, y posteriormente se cierra en su parte final para concentrar las propiedades olfativas del whisky. Esto, consideran los escoceses, es lo ideal para usar al momento de catar un buen whisky. Decir que esta es la única forma, pues es absurdo y bastante egoísta, pues además esta copita es difícil de conseguirla en América, toda vez que es un producto que se comercializa en Estados Unidos y en Europa. En América Latina no es sencillo conseguirla, y si se consigue es relativa y considerablemente costosa, toda vez de que es importada. Entonces,
yo recomiendo y sugiero de que esta copita sea sustituida por una copa de coñac o por una copa de jerez que también tiene forma de tulipán, es decir, se cierra en la parte superior y concentra los olores para potenciar las propiedades olfativas. Debemos hacer una diferenciación geográfica, pues no es lo mismo tomar el whisky en Irlanda y Escocia, en donde la temperatura es absolutamente diferente a las temperaturas que manejamos en América, Centroamérica y zonas caribeñas, en donde el calor nos exige y nos invita a agregarle hielo al whisky. Esto es válido siempre y cuando usted tenga presente que cuando le agregue el hielo va a cerrarle sabores y aromas al whisky. Entonces, se sugiere para resolver esta dificultad una norma básica en el consumo del whisky. El primer trago tómelo como lo sugiere la casa. Esta es la mezcla ideal, la porción y la presentación ideal que sugiere la embotelladora. En este caso del single barrel nos sugiere el maestro mezclador que presenta esta bebida, que la tomemos o la presentan ellos con un 47% de volumen alcohólico. Pues degustémoslo y apreciémoslo como lo sugiere la casa. Ese primer trago se toma seco, a temperatura ambiente, porque el problema del whisky no es agregarle agua, el problema del whisky está en la temperatura. Tan es así que yo les había hablado de un vasito que se llama el vaso de Norland, que es el vaso oficial para el consumo de whisky en Estados Unidos. Entonces, ese vaso se distingue de la copa de Glencairn porque lleva una carcasa externa que aísla a las manos para que la temperatura corporal no se transfiera a la bebida. Pareciera insignificante o ridículo, pero ese pequeño detalle es tenido en cuenta por los expertos en el tema, al punto de que diseñaron ese vaso, el vaso de Norland, para aislar a la copa. Resuelve el problema de la carcasa pues sujetándola del pequeño tallo que le colocan. La copa se sujeta por el tallo para que las manos no afecten la temperatura del whisky. Entonces, se recomienda, retomamos, tomar el primer trago como lo sugiere la casa. El segundo trago, tercer trago, los siguientes tragos, se recomienda agregarle unas goticas de agua, lo cual es importante, es necesario, es sugerido incluso por los maestros del whisky, porque cuando se le agregan unas pequeñas gotas de agua al whisky, estamos generando un efecto positivo, y es el equilibrio que sugiere la casa entre alcohol, sabores que le aporta la barrica, se va a alterar cuando le agregamos el agua, toda vez de que al diluir el alcohol va a descender la graduación de volumen alcohólico. Al descender la graduación de volumen alcohólico van a quedar arriba, a flote, van a aflorar unos sabores y unos aromas que antes no eran tan fáciles de percibir. Entonces se le agrega agua y después de que hayamos degustado el whisky en su máxima expresión, tanto puro como lo sugiere la casa, tanto como con agua como lo sugieren los maestros mezcladores para liberar la serpiente, pues estamos en total libertad de tomarlo con hielo, posteriormente con gaseosa. Suscríbanse al canal Vida Sibarita y estén muy atentos a las próximas grabaciones que estaremos haciendo. Les envío un inmenso abrazo y me quedo aquí degustando este maravilloso whisky single barrel americano que es uno de mis